Claro, no le he dado a grabar. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Es un gusto saludarlos el día de hoy, domingo. Ya veo que están conectados 25 alumnos y continuaremos el día de hoy con el curso de Derecho Laboral 1, curso FG 043, el código, ¿verdad? Semana 13. Hoy vamos a ver el tema del salario mínimo, su definición, clases de salarios y medidas que lo protegen, y el proceso de fijación del salario mínimo, ¿verdad? Ahí es donde entran las comisiones paritarias, todo lo que eso lleva, ¿va? Es un catedrático, el licenciado Freddy René Tenas Muñoz. Veamos el objetivo de la clase. El objetivo de la clase del día de hoy es de que el alumno de la Universidad Rural de Guatemala tenga conocimiento sobre el salario mínimo, definición y clases de salarios, así como las medidas que lo protegen, su proceso de fijación debidamente establecidos en la ley, ¿verdad? Y esperamos de que el día de hoy, pues, eh, podamos asimilar qué es el salario mínimo, sus clases que existen de salarios, así como las medidas que lo protegen, su proceso de fijación debidamente establecido en la ley. Muy bien, pasaremos a otra diapositiva. Bueno, tenemos ahí en la diapositiva 2, podríamos decir, el salario. El salario, pues hay bastantes conceptos respecto al salario. Y en este caso, en la diapositiva, pues tenemos de que el salario es una retribución que el patrono le debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o relación laboral. Es decir, es el pago que en el contrato individual de trabajo, pues se escribe y es una condición eh, por parte del patrono y el trabajador, pues que a cambio de un trabajo el trabajador pues hace y el patrono pues tiene que pagarle un salario, ¿verdad? Por la prestación de sus servicios. En sí, ese es un concepto bastante conocido en nuestro medio, ya que el salario pues se dice que es una retribución que obtiene el trabajador a cambio de prestar un servicio de trabajo a un patrono o a una empresa, ¿va? O relación laboral. Según la OIT, veamos una definición de la Organización Internacional del Trabajo, según convenio 95, dice ratificado por Guatemala, dice que salario es toda remuneración o ganancia, sea cual fuera su remuneración, ¿verdad? Ejemplo, salario, sueldo, bono, ganancia, utilidades, jornal, honorarios, salada, etcétera. Todos estos términos
Eh, Podría decirse pues que también se le llama de esta manera al salario, ¿verdad? Sueldo, bonos, ganancia es todo lo que percibe el trabajador después de su trabajo. Una ganancia puede recibir utilidades también. El salario es el pago del jornal que ha realizado el trabajador. Son sus honorarios. El salario puede ser los honorarios que percibe el trabajador. Y por lo mismo, salada, ¿va? Serían también un salario, ¿va? Etcétera. O método de cálculo debido por un patrono a un trabajador, fijada de comunión acuerdo o por la legislación en cumplimiento de un contrato de trabajo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, ¿verdad? Entonces estamos ahí con dos conceptos eh, que son normales en nuestro medio, tanto la retribución que el patrono le debe de pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o relación laboral. Y también la definición del convenio 95 de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por Guatemala, ¿va? Como ya dijimos, ellos lo conceptualizan como una ganancia o remuneración de su remuneración, ¿verdad? Además de esos conceptos, según la doctrina nos indica de que el salario se entiende en términos generales cualquier prestación que obtiene el trabajador a cambio de su trabajo. O sea que, como les dije, el salario pues se puede definir en varios conceptos y en este caso dice que el salario se entiende como cualquier prestación que recibe el trabajador a cambio de su trabajo, ¿verdad? En este caso, pues la prestación se podría decir que es un salario también, ¿verdad? Que recibe el trabajador a cambio de un trabajo, a cambio de un servicio otorgado o prestado, contemplado dentro del contrato de trabajo al patrono, ¿verdad? Y dice, además dice que el salario es lo que vale su trabajo por parte de el trabajador. O sea, el salario en sí es lo que vale el trabajo del empleado, ¿verdad? Lo que gana en el día, ¿verdad? O sea, el salario es el trabajo o es lo que vale el trabajo del trabajador. Miren cuántos conceptos vamos ahí, algunos pequeños, otros grandes, ¿va? Este podría decirse que es un concepto pequeño y dice que el salario es lo que vale el trabajo del trabajador, ¿verdad? Y seguidamente decimos también que el salario es la suma de bienes de contenido económico o cuantificables en dinero, ¿verdad? El salario es la suma de bienes económicos eh, cuantificables en dinero, que el patrono está dispuesto a darle y que el trabajador está dispuesto a obtener por su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otro concepto que dice que el salario es la suma económica, ¿verdad? Económica o cuantificable en dinero que el patrono está dispuesto a dar al trabajador y el trabajador por recibir esta situación económica cuantificable, pues a cambio da un trabajo, ¿verdad? Entonces, el trabajador pues da su trabajo con su fuerza, ¿va? Con su fuerza que es intangible. O sea, esta no se puede medir, no se puede observar y el dinero que paga el patrono pues es
es cuantificable, ¿va? O sea que sí, podemos tomarlo, verlo, ¿va? Sentirlo, y pues lo que el trabajador pues da con su fuerza pues es intangible, ¿va? Muy bien, esos serían algunos otros conceptos del salario, ¿va? Y hablando del concepto global y unitario del salario, nos dice nuestra legislación parte del principio de que todo lo que el trabajador recibe de su patrono es a cambio de un trabajo, ¿verdad? Todo el salario, todos los salarios que el trabajador recibe de su patrono es a cambio de un salario, ¿verdad? A cambio de un trabajo, ¿verdad? Todos los salarios que el patrono le da al trabajador es a cambio de un trabajo por parte del trabajador. Y dice que es por razón de su trabajo y como contraprestación de su trabajo, ¿verdad? O sea que el salario que percibe el trabajador es por razón de su trabajo y es una contraprestación por su trabajo, ¿verdad? En esa misma línea de pensamiento se asume que el empleador no regala nada al trabajador. Cuánto beneficio o prestación le otorga es como consecuencia de la necesidad de tenerlo ocupado a su servicio. O sea, el patrono pues no le da regalado nada al trabajador, ¿verdad? Pues lo mantiene ocupado prestando un trabajo el trabajador y el patrono pues a cambio de ese trabajo que no es regalado le paga un salario al trabajador, ¿verdad? Han quedado al margen los criterios de corte humanista que se estiman accesorios, es decir, que no forman parte del salario ciertos beneficios liberales que, en el marco de mejorar las relaciones interpersonales que el empleador otorga a sus laborantes, en el nuevo esquema laboral, el empleador no puede dar prestaciones secundarias sin que las mismas indefendiblemente caigan dentro del concepto del salario. O sea, de que todo empleador que dé alguna prestación adicional al salario debe estar comprendida dentro del salario mismo. El salario viene a ser como la razón más importante, más preponderante, podría decirse así, de un trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador acepta a renunciar a su libertad por sujetarse, por estar a disposición de un patrono, prestando una labor de trabajo a cambio de un salario, ¿verdad? O sea, cuando el trabajador dispone en parte dedicar su tiempo al trabajo, está dejando su propia libertad por estar dispuesto o estar a la disponibilidad o estar bajo la directriz de un patrono que lógicamente pues tendrá que pagarle un salario, ¿verdad? Dice, a diferencia de nuestra normatividad, dicen, otros órdenes laborales estiman que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador del empleador como bonificaciones, primas especiales o gratificaciones ocasionales. Es decir, estas dos situaciones que realiza el trabajador, ahí sí que de manera, el patrono, ahí sí que de manera voluntaria, como bien se dijo, bonificaciones o primas especiales o gratificaciones ocasionales, estas no se pueden contemplar como un salario, porque este es algo que voluntariamente el patrono pues da al trabajador, ¿verdad? En la medida que esas prestaciones sean ocasionales y no habituales, las mismas no constituyen salario. O sea, cuando sean ocasionales, ¿va? Pero si fueran a diario, si fueran todos los días,
pues ya podrían constituir parte del salario, ¿verdad? Pero cuando el patrono pues da bonificaciones, primas especiales o gratificaciones eventualmente, ¿va? No forma parte del salario este tipo de bonificaciones ni primas especiales y mucho menos las gratificaciones si no son que se den a diario, ¿va? O que se den todos los meses, ¿va? Etimología de la palabra salario. El término salario deviene de la palabra salarium, ¿verdad? Voz latina que a su vez se deriva de la sal, ¿verdad? Que era antiguamente una forma de reconocer pagos a los trabajadores. Por eso es que hoy en día, pues, se conoce al dinero que ganamos en una jornada de trabajo, salario, toda vez que antiguamente se le pagaba al trabajador con sal, ¿verdad? Y de ahí que deviene la palabra salario, salario, y deviene de la palabra salarium, ¿va? Salarium con M al final. Y pues, como bien escucharon, eh, antiguamente, pues pienso yo que fue hace muchos años, al trabajador se le pagaba con sal, ¿va? Tal vez se recuerdan ustedes de las salinas que se decían antes, o no sé si todavía existen. Entonces, de por ahí, pues deviene la palabra salario, ¿va? Porque antes pagaban con sal a los trabajadores el trabajo que hacían en las salinas, ¿verdad? No se le pagaba en dinero. Dice que son varios los términos que en castellano se han empleado para referirse a este concepto. Entre ellos, o sea, al salario, ¿va? Son varios los términos que se usan hoy en día para referirnos al término de salario. Y entre ellos tenemos paga, ¿verdad? Que se refiere al salario. También se refiere al salario el estipendio, ¿verdad? La mesada también se refiere al término salario. Jornal también se refiere al término salario. Remuneración también se refiere al término salario. Emolumento también se refiere a la palabra salario. Retribución también se refiere a la palabra salario. Dieta también se refiere a la palabra salario. Bueno, son tantas palabras o términos con los cuales pues se puede indicar que es un salario, ¿verdad? Cabe excluir por no ser de contenido laboral los términos honorarios, asesoría y corretaje, ¿verdad? En este caso, estos sí no son términos que se ven en el derecho laboral, los términos honorarios, asesoría, corretaje. Los demás indicados, pues, entiéndase que es una forma de llamar al salario, el pago, ¿va? El estipendio, la mesada, jornal, remuneración, emolumento, dieta, retribución, ¿verdad? Esas serían formas de contemplar que es un salario, ¿va? Muy bien. Los términos más usados en nuestro medio hoy en día, ustedes lo saben, comúnmente conocemos el salario como un sueldo o simplemente salario. Prácticamente son sinónimos estos dos términos. Salario y sueldo, pues son dos sinónimos. Y ese es el término o los términos que usualmente realizamos en nuestro diario. Decimos, nosotros percibimos un salario o bien decimos, percibimos un sueldo. Se pretende reconocer como salario a la remuneración, ¿verdad? Un término diferente, va a sueldo y salario, pero que se pretende y se maneja también, decimos muchas veces, él es remunerado, ¿verdad? Gana tanto de remuneración, pero dice de trabajadores situados
en una escala jerárquica superior. O sea, este término remuneración se usa más que todo en aquellos funcionarios o trabajadores específicos que son de cuello blanco, ¿verdad? Como haciendo una diferencia entre los funcionarios de cuello blanco y a ellos se les practica el término remuneración, ¿verdad? Y a todos nosotros, pues, salario y sueldo, ¿verdad? Pero es como una diferencia, ¿va? Entre los trabajadores generales comunes a trabajadores pues que tienen un puesto importante dentro de una institución o dentro del gobierno, ¿va? Entonces a ellos dice se les remunera, ¿verdad? Y se acostumbra pues a llamarle así para este tipo de gente, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos, dijimos que íbamos a ver las funciones del salario. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a ir paso a paso. Muy bien, en la diapositiva tenemos medidas protectoras o principios del salario, pero vamos a continuar para no perder el orden y posteriormente vamos a ver las medidas protectoras o principios del salario. Y ahorita vamos a ver funciones del salario, que más adelante también están en alguna diapositiva, pero por llevar el orden lo vamos a ver de esta manera. Funciones del salario. El salario cumple acaso inadvertidamente varias funciones. Desde un punto de vista contractual, es la contraprestación que el trabajador recibe a cambio de su labor. Es decir, y recordemos que hay un contrato individual de trabajo en el cual se estipula el horario de trabajo del trabajador, pero también se estipula el salario que va a devengar el trabajador durante las jornadas de trabajo, ya sean diurna, ya sean nocturna o sean mixtas o en su defecto que sean extraordinarias, ¿verdad? Entonces, es una función. El salario cumple acaso inadvertida varias funciones desde un punto de vista contractual. Ese desde el punto de vista contractual es la contraprestación que el trabajador recibe a cambio de su labor, ¿verdad? El salario, esa sería una función, ¿va? Del salario, el pago, ¿va? De que se le hace a un trabajador por desempeñar un trabajo a favor del patrono, ¿va? Entonces, la función sería el pago del salario que devenga el trabajador por parte del pago del patrono. Dice que para el trabajador el salario cumple una función esencial y es realidad, ¿verdad? El salario para el trabajador cumple una función muy importante. ¿Por qué? Porque el trabajador de su salario, de su sueldo, pues sostiene a su familia, sostiene a su familia. Y por eso, en este caso, esa es otra función del salario, porque le sirve al trabajador para la manutención, para la sustentación de las cosas básicas que necesita una familia, para el sostenimiento de la misma familia. Es decir, es muy importante para el trabajador tener un sueldo, un salario que va a cumplir una función muy importante toda vez que con eso pues él va a sostener a su familia. Y dice, para el trabajador el salario cumple una función especial, ya que constituye su único sustento o medio de vida. La gran mayoría de pobladores de guatemaltecos somos asalariados, ¿verdad? Y a este salario le llamamos salario alimenticio, ¿verdad? Entonces, se le da este nombre al salario por la función que hace de que el salario le sirve al trabajador. La función que hace, pues, es coadyuvar en el sentido de que con el salario, pues, lleva el sustento de alimentos o
o la canasta básica a su casa, y por eso mismo a este salario se le llama salario alimenticio. Esa dependencia general del salario hace que desde un enfoque macroeconómico sea objeto de un análisis especial. Aunque puedan ser bajos los salarios individuales, la suma total de los salarios de un entorno tiene un impacto significativo en el desenvolvimiento de la economía del lugar, la elevación de los promedios de ventas a fines de mes o las promociones especiales en ocasión de los pagos del bono 14 y aguinaldo no son más que expresiones de este poder adquisitivo global que se deriva directamente de los pagos de salarios, ¿verdad? Para la gerencia empresarial, los salarios representan un costo más, cuyo porcentaje depende de la actividad económica, desde un 10 hasta un 50% y aún más en ciertos casos, ¿verdad? Es decir, que para las empresas, el salario pues es más costoso debido de que en una empresa pues se tiene que producir más y a más producción pues más pago, ¿verdad? Entonces, por eso que para las empresas significa que el salario es más costoso, ¿va? Porque ellos si se dedican a realizar productos, deben de tener productos y deben tener trabajadores casi a diario, haciendo horas extras, trabajando horas nocturnas, a veces mixtas. Entonces para ellos representa un costo bastante fuerte, ¿va? Muy bien. Ahora vayámonos a la integración de los salarios, y dice que es clara que la cantidad que por lo general en cheque recibe el trabajador al fin del mes o de la quincena es un salario. Pero también, como arriba se indica, o anteriormente lo indicamos, este salario llamado en otros lugares salario básico no es todo lo que el trabajador devenga. Es decir, cuando se le paga al trabajador su cheque mensual o por quincena, se le está pagando lo básico, por decir lo nominal, ¿verdad? Pero aparte de ese salario, pues no es el único salario que el trabajador recibe. No es todo lo que el trabajador devenga. ¿Qué otros pagos se incluyen? ¿Qué otros beneficios valorables se comprenden dentro de la retribución que recibe el trabajador en este cheque, ¿verdad? A fin de mes o a la quincena, que el pago es a los 14 días. Entonces dicen, lo que desde otra perspectiva se trata de determinar es lo que realmente cuesta un empleador al contar con los servicios de determinado laborante, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un trabajador al Estado? ¿Cuánto cuesta un trabajador a un patrono? ¿Cuánto cuesta un trabajador a una empresa? De eso se trata, porque no solo es el sueldo o el salario que recibe a fin de mes o a fin de la quincena. Por otra parte, los pagos de indemnización, que sería otro salario, se realizan en función no de lo que gana por salario mensual, sino por lo que real y globalmente devenga el trabajador, ¿verdad? Si a un laborante cesado que gana al mes 1,000 quetzales y ha laborado 10 años, se le ofrece una indemnización de 10,000 quetzales, con mucha razón la objetará, por cuanto la base de su promedio no es solamente su salario mensual. De ahí la importancia de establecer el concepto global de su emolumento, ¿va? De su salario. Si, ahí el ejemplo dice que si un trabajador gana 1,000 quetzales y le ofrecen 10,000 quetzales, con mucha razón, él la objetará. ¿Por qué? Porque no solo eso es el salario devengado por el trabajador. Hay otras prestaciones que tendrá que cobrar, ¿verdad? Se considera que forman parte del salario. Vean todos las
los conceptos que forman parte de un salario de un trabajador. Y dice que parte del salario del trabajador es el salario ordinario, ¿verdad? Y es la cantidad mensual que en monetario recibe el trabajador. Esa es un salario ordinario, es la cantidad que recibe el trabajador mensualmente, el salario que recibe de forma mensual. A esta suma se le aplican los descuentos de ley, ¿verdad? Cuando recibimos el salario ordinario, es la cantidad mensual que en monetario recibe el trabajador, pero que a este salario ordinario se le hacen descuentos, ya sean del IX, ya sea Montepío, incluso puede ser del IRTA, pueden ser descuentos por orden judicial, ¿verdad? Embargos, ¿verdad? Pueden ser descuentos de pensiones, ¿va? Cuota sindical y descuento solidario o descuentos de préstamos. Este es el sueldo, el salario ordinario, ¿verdad? El que percibe mensualmente el trabajador, pero que es sujeto de descuentos y que forma parte del salario del trabajador. Otros que también forman parte del salario del trabajador es el aguinaldo y el bono 14. Se reciben en diciembre y julio de cada año específicamente, formando parte del salario que deroga el trabajador, ¿verdad? Muchos creemos que es un bono, el otro que es también el aguinaldo, y no, sencillamente son parte también del salario que devenga un trabajador, ¿verdad? Pero que el patrono le retiene para ser pagado al final del periodo anual, en el caso del aguinaldo y el bono 14 en julio de cada año, ¿verdad? Entonces, también el aguinaldo y el bono 14 o el bono anual son parte del salario, ¿verdad? Y que el patrono los retiene para ser pagados en esas fechas, pero que son parte de su salario. También tenemos las comisiones. Las comisiones forman parte del salario también. Dice, cuando los servicios del trabajador se trazan de acuerdo con las ventas de rendimientos o la realización de ciertas labores, se denominan comisiones, ¿verdad? Debe entenderse que en esta modalidad la remuneración no puede en ningún caso ser menos o menor del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, a las comisiones le llamamos a todo aquello que ganamos más del salario mínimo, ¿verdad? También existe otra situación que forma parte del salario de un trabajador. Las prestaciones adicionales también forman parte del salario del trabajador. Y dice que estas pueden ser en especie. Prácticamente viene a ser lo que nuestra legislación denomina ventajas económicas. Y esto lo vimos en una clase anterior. No se debe confundir con el pago en especie del salario ordinario, que hasta en un 30% y conforme circunstancias especiales permite nuestra legislación. Nuestra legislación permite que a un trabajador se le pague un 30% en especie y el otro 70% pues se le deberá pagar en efectivo, en moneda de curso legal, ¿va? A eso se refiere a las prestaciones adicionales, ¿va? También otro que forma parte del salario de un trabajador son la partición en utilidades, ¿verdad? La partición es la repartición de las ganancias que obtiene una empresa y que de común acuerdo o voluntariamente las otorga el patrono o simplemente pues son acuerdos en pactos colectivos, ¿verdad? Convenios de pactos de trabajo. Entonces dice, esto es para aquellas empresas que hayan implementado este tipo de salario adicional, ya sea voluntariamente o como producto de un pacto colectivo. Como bien les dije, esto es producto, en el caso de la partición de utilidades, es producto de una forma voluntaria del patrono, ¿verdad? O bien que sea un pacto colectivo de trabajo, ¿verdad? Que se acuerde en el pacto colectivo de trabajo de que deberán
la empresa deberá de partir las utilidades en determinado tiempo, ¿va? No sé si a fin de año o mensual, ¿verdad? Pero estas son la partición en utilidades, que es parte de el salario del trabajador también, ¿verdad? Y que se da esta parte del salario, que es la partición de utilidades, por convenio en un pacto colectivo de trabajo o por voluntad del patrono. Las gratificaciones, ¿verdad? De cualquier orden que sean, ya que en la práctica no es dable determinar cuándo el pago es a cambio del servicio y cuando obedece a un animus donandi liberalmente otorgado por el patrono, ¿verdad? Esta también, considero yo que estas gratificaciones no deben que no deben formar parte del salario, toda vez que es una donación, es una gratificación que el patrono hace a su trabajador, ¿va? O sea, que tiene el ánimo de darle en donación, pues, una gratificación económica, aparte de su salario, al trabajador, ¿verdad? Y esta sí no forma parte del salario, ¿verdad? Las horas extraordinarias. Estas consisten en el pago que el patrono hace por el tiempo adicional al convenido en que tiene el trabajador a su disposición para la ejecución de un trabajo. Y es parte del salario, ¿verdad? Las horas extraordinarias o horas extras, como comúnmente le indicamos, es un pago aparte de su salario mínimo, digamos, ¿verdad? Son horas que ya no están, que están fuera de lo contractuado, ¿verdad? Del contrato individual de trabajo realizado por el patrono trabajador, y que estas horas extras, recuerden que dijimos que no son obligatorias por parte del trabajador, toda vez que él tiene que dar su consentimiento, ¿verdad? Para poder realizarlas, ¿va? De lo contrario, el patrono no puede obligar al trabajador a realizar este trabajo extraordinario, y que también forman parte del salario del trabajador. Las vacaciones también forman parte del salario del trabajador, ¿verdad? Los viáticos dice que constituyen viáticos aquellas erogaciones o pagos que se dan al trabajador, pero no a cambio de su trabajo. Los viáticos son a cambio de los gastos que realiza el trabajador por transporte, por alimentación. Por eso mismo, pues el patrono pues le otorga viáticos de alojamiento, alejamiento y otras causas similares a esto, y que son gastos extraordinarios en que van a incurrir o incurrirá el trabajador para el desempeño de sus actividades, y entrega no es más que el resarcimiento de estos gastos. O sea, tampoco forma parte, estos viáticos no forman parte del salario del trabajador, ¿verdad? Sino que sencillamente pues es una retribución que hace el patrono debido a que el trabajador pues tiene gastos por alimentación, por hospedaje, por transporte, ¿va? Cuando sale fuera de su lugar de trabajo, ¿verdad? Los gastos de representación, parecido también a los viáticos, ¿va? Son erogaciones con características parecidas a los viáticos, ¿va? No es una retribución por servicio, sino que una erogación vinculada con la prestación del servicio para incrementar ventas, atender a clientes, etcétera, ¿verdad? Eso sería también parte del salario. Bueno, ahora estamos formas de fijación de salarios, ¿verdad? Y vamos a ver, antes de entrar a ver las medidas protectoras o principios del salario, ¿verdad? Formas de fijación de salarios. Y dice, el salario podrá ser calculado dependiendo de las características de la empresa, institución o centro de trabajo en donde el laborante preste sus servicios dentro de las
dentro de estas tenemos, ¿verdad?, las formas siguientes de fijación de salarios, ¿verdad? Tenemos que una forma de fijar el salario a un trabajador es por unidad de tiempo. También otra forma de fijación del salario del trabajador es por unidad de obra. Otra forma de fijación del salario del trabajador sería por tarea, que no es muy común, pero se da en el campo. Otra forma de fijación de salario sería por comisión y a precio alzado. Esa sería otra forma, sería la última. Y veamos, por unidad de tiempo, es la forma más común de contratación, es la que se puede considerar tradicional de la contratación laboral. Ello obedece a que es la forma o manera más sencilla de la medición del salario, ya que cronológicamente fue la primera variante que se aplicó en forma general, ¿verdad? En los inicios del derecho laboral, las circunstancias de la contratación laboral eran peculiares. Se dirá que de explotación o de abuso. En todo caso, durante la época, el derecho laboral pues no tenía una ley en la antigüedad, ¿va? Y el patrono pues hacía lo que él quería con el trabajador, ¿verdad? Entonces, la unidad de tiempo pues es la forma más común, es la forma más sencilla que se da en nuestro medio. También existe la forma de fijación del salario por mes. Y ese es el plazo máximo para el pago de salario, es de un mes, ¿verdad? Ese sería el plazo máximo y es lo que nosotros pues practicamos hoy en día, que los pagos a los trabajadores pues se hacen por mes, ¿verdad? Pero ese es el plazo máximo, no puede pasar de un mes, ¿verdad? Entonces, el pago por mes del salario es, su plazo máximo es un mes para poder pagar el salario al trabajador. También otra forma de pago del salario del trabajador sería por quincena. El pago por quincena tiene prácticamente las mismas características del pago mensual, salvo que el pago se hace cada 14 días, ¿verdad? También hay empresas que pagan por quincena a los trabajadores, ¿verdad? Regularmente en el Estado solo se paga por mes, pero en la iniciativa privada se hacen pagos por quincena. Por hora. Es importante tener en cuenta que el concepto fijación del salario es diferente del de la época de pago. De esa forma, aunque la fijación fuere por hora, el pago lógicamente debe comprender un periodo mayor, siendo este semanal o quincenal, ¿verdad? Aunque el pago se pactara por hora, pero debe hacerse por semana o quincenal. En Estados Unidos, pues ustedes lo saben, allá el pago es por hora, ¿verdad? Y lo pagan en el mismo día, ¿verdad? O a veces lo pagan semanal o quincenal, ¿verdad? Por unidad de obra, dice, aquí el salario se determina por el número de unidades que ejecuta el trabajador, ¿verdad? Esa es otra forma de fijación del salario, por unidad de obra, pero en este caso, aquí se paga el salario por el número de unidades que haya realizado el trabajador, ¿verdad? Por tarea, dijimos que esta no es muy común, pero sí se da en el campo. En el campo se da el trabajo por tarea. El patrono le dice, mira, esta es tu tarea y vas a ganar tanto. Si la sacas antes o la sacas en el día, pues se te va a pagar eso, ¿va? Entonces sí existe, no muy regular, la forma de fijación del salario por tarea. Y dice, a pesar de no ser muy común, dice, salvo en el campo, esta modalidad ocupa un puesto diferencial debido a sus propias características que comprenden elementos de las variantes anteriores, unidad de tiempo y unidad de obra, ¿verdad? Al fijarse una tarea se están estableciendo parámetros de tiempo, un día, ¿va?
y de obra, una cuerda o 10 árboles, por ejemplo. Lo que les decía, ¿va? El patrono le fija, va, mira, esta va a ser tu tarea del día de hoy. Si la sacas antes, pues te vas antes, y si no, pues si te vas el día, pues esa es tu tarea, ¿va? Muy bien, esa sería otra forma de fijación del salario. También, otra forma de fijación del salario sería por comisión. Dice, por comisión se entiende la forma de salario que consiste en que el trabajador recibe un porcentaje sobre cada una de las operaciones que realiza en favor de su empleador. Por ejemplo, alguien que vende maseca, va con de magusa, él tiene un sueldo base, un salario base, pero gana comisiones dependiendo de la cantidad de venta que haga. Entonces su sueldo o su salario va a aumentar si hace una venta bastante productiva para la empresa, y asimismo él ganará por venta comisión, ¿verdad? Esa sería otra forma de fijación del salario. Veamos de una vez las clases de salario, ¿verdad? Las clases de salario. Hay distintas clases de salario, ¿verdad? Hay nominal, salario real, salario efectivo, salario directo, y también existe el salario promedio, el salario en dinero y en especie, salarios mínimos, ¿verdad? Esas son clases de salarios. Y veamos, salario nominal. ¿Cuál es el salario nominal? En la mayoría de los casos, cuando a una persona se le pregunta cuánto gana, responde, va, gano, y responde de manera inmediata, va, yo gano una cifra, indicando una cifra numérica. Y este puede entenderse como el salario nominal. Es un concepto simple, desprovisto de otro tipo de consideraciones y en el que no se incluyen otros rubros que integran globalmente la remuneración. En otro sentido más de corte económico, por salario nominal se entiende lo que gana el trabajador independientemente de su poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, si a una persona le preguntamos ¿cuánto ganas?, inmediatamente va a contestar 1000 quetzales. Eso es lo que él entiende que él gana nominalmente, va, nominalmente. Aunque él, pues, probablemente gana más, pero nominalmente ese es su pago, va. Existe también el salario real. Veamos cuál es el salario real y veamos también la diferencia de un salario nominal a un salario real. Dice, comprende la totalidad de la retribución del trabajador. Esto es que contiene el salario nominal más los beneficios, lo que decíamos, ¿va? Allá dice el cliente dice yo gano 1000 quetzales, pero no está tomando en cuenta algunos beneficios que se obtienen de su trabajo. Entonces aquí en el salario real, pues no solo es el pago nominal, sino más los beneficios colaterales. Este concepto, más que el nominal, sirve al empresario para determinar el verdadero costo de su mano de obra, ¿verdad? También cabe la sección de tipo económico por la que salario real se entiende lo que adquiere el trabajador con lo que devenga o sea relacionado con el poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Entonces aquí pues tiene otros beneficios colaterales a cambio del nominal, que también los tiene, pero regularmente la gente dice yo gano tanto, y pues no es que lo ignore, sino que eso lo va a ver al final de su trabajo, ¿va? También existe el salario efectivo. ¿Cuál es el salario efectivo? Es el salario nominal menos los descuentos, ¿va? O sea, le pagan un salario nominal, pero ese salario nominal tiene descuentos. O sea, lo que en manos recibe el trabajador en cada periodo de pago, ¿verdad? Lo que recibe realmente, ¿va? Lo que recibe nominalmente, ¿va? Ese es el salario efectivo, ¿verdad? Salario directo es lo que el empleador entrega y el trabajador recibe en función directa y tangible, ¿va? Es lo que él ve, ¿va? Lo que se puede contar, ¿verdad? Ese es el salario directo, lo que le pone en la mano el patrono al trabajador. Salario promedio, dice,
en un sentido matemático, dice, es el producto de los ingresos de los últimos meses, tanto ordinarios como extraordinarios, así como de comisiones y otros beneficios cuantificables. Sin embargo, en un contexto más legal, el concepto de salario promedio que sirve de base para la proyección del pago de la indemnización se comprende por la suma de todos los salarios ordinarios y extraordinarios, así como por las partes mensuales del aguinaldo y del bono 14 de los últimos 6 meses dividido por 6, ¿va? O sea, el salario que va a predominar son los últimos 6 meses que el trabajador ha trabajado para la empresa, ¿verdad? Salario en dinero y en especie. Este sería otro tipo de salario. El primero es que se recibe en moneda de curso corriente, o sea, el dinero, y se contrapone al salario en especie que comprende otros valores o beneficios que no son moneda. Esto lo vimos anteriormente en el artículo 90 del Código de Trabajo, donde el trabajador puede recibir el pago en moneda de curso legal y en especie un 30%, ¿va? Y por último, el salario mínimo, ¿va? Dentro de la concepción general del derecho laboral, el tema de los salarios mínimos ocupa un lugar preponderante. Una de las principales aspiraciones de todo ordenamiento laboral es la obtención de salarios que permitan una existencia digna del trabajador. Nuestra Constitución, en la literal A del artículo 2, proclama el derecho social a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Y en la literal siguiente señala que todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el derecho laboral está constantemente viendo de qué forma o de qué manera, pues, el trabajador, pues, gana un salario mínimo digno, ¿va? Digno al trabajador, ¿verdad? Y de hecho, pues, la ley, ya dijimos en el artículo 102, proclama el derecho social, ¿va? A condiciones económicas satisfactorias para el trabajador, ¿verdad? Entonces, está contenido en la ley el que se le dé un pago digno, un salario mínimo digno a el trabajador, ¿verdad? Entonces, tenemos de que el salario mínimo, pues, es muy importante para el trabajador. Muy bien. Ahora sí veamos las medidas protectoras o principios del salario. Y pues ahí tenemos, dice que todo trabajador debe ser equitativamente remunerado, lucha contra la esclavitud, al artículo 88, Código de Trabajo, 102, literal B, Constitución Política de la República de Guatemala, a excepción del artículo 121, segundo párrafo, y 63, e inciso E, de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar algunas medidas protectoras o principios del salario. Veamos el artículo 88 de el Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 88 del Código de Trabajo? Y dice, todo trabajador debe ser equitativamente remunerado. Ese sería un principio o una medida protectora del trabajador. Dice el artículo 88. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o la relación de trabajo vigente entre ambos, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por este, ¿verdad? Y también veamos el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, la remuneración es una medida protectora o es un principio del salario, ¿verdad? Por eso el artículo 88 establece que todo trabajo debe ser remunerado al trabajador, ¿verdad? Y el 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente.
Artículo 102, inciso B. Dice, todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. Estamos viendo de que en la Constitución Política también se establece esa medida protectora que es un principio del salario también, ¿verdad? O principio del salario, que todo trabajador será equitativamente remunerado, ¿verdad? Esa sería una medida protectora o principio del salario, ¿verdad? Que está contenida en el artículo 88 del Código de Trabajo y en el artículo 102, inciso B, de la Constitución Política de la República de Guatemala. A excepción del artículo 121, segundo párrafo, y 63, inciso E, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Veamos el 63 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a ver qué establece, qué sección establece en cuanto a eso. Dice, derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica, ¿verdad? Y me imagino que el artículo, inciso E del 63, perdón, ese no es de la Constitución Política, este debe ser el 63, vamos a ver. Sí, 63 no es de la Constitución Política, sino que es del Código de Trabajo y es el inciso E. Dice, prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro sin derecho a remuneración adicional, ¿verdad? En ese caso habría una excepción, ¿va? En el sentido de que si hay un siniestro o es necesario el auxilio de un trabajador a la empresa, pues no se le deberá pagar ninguna remuneración. Esa sería una excepción, ¿va? Y veamos la excepción en el artículo 121, segundo párrafo. ...121 dice... segundo párrafo dice... No, ahí sí le puedo quedar debiendo porque tampoco está esto contemplado en la Constitución. Veamos tampoco en el segundo párrafo. Sí, aquí en el Código de Trabajo. Aquí no escribieron que era en el Código de Trabajo. Allá se equivocaron y era el Código de Trabajo. Dice, no se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante la jornada, siempre que esto último le sea imputable. Es decir, esa sería una excepción en cuanto a que el trabajador sea remunerado de forma equitativa, toda vez que al cometer errores dentro de su trabajo, el patrono no está en obligación de pagarle una remuneración o un salario de forma equitativa. Bueno, aclarada esa situación, pues estamos bien en ese sentido. Bueno, la segunda medida protectora sería igualdad salarial. Está contemplada en el artículo 89, segundo párrafo del Código de Trabajo. Veamos el artículo 89. Artículo 89, también igualdad salarial, que sería una medida protectora o principios del salario. Dice,
Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajos se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. Dice, al trabajo igual desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales corresponderá salario igual. A eso se refiere el artículo 89, segundo párrafo, que el salario debe tener igualdad para todos, ¿va? ¿Va? Entonces ahí estamos con el artículo 89 y veamos el 102, inciso C, de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 102 de la Constitución Política de Guatemala en cuanto a la igualdad salarial. Inciso C dice, ¿va? Dice, igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Entonces ahí estamos con otra medida protectora o principio del salario en cuanto a la igualdad salarial. Vayamos. El salario se debe pagar exclusivamente en moneda de curso legal. Artículo 90 del Código de Trabajo. Veamos el artículo 90 del Código de Trabajo. A ver qué dice al respecto. Dice, el salario se debe pagar exclusivamente en moneda de curso legal. Artículo 90. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Lo establece el artículo 90, ¿verdad? No puede pagarse con otro tipo de moneda, sino con moneda de curso legal guatemalteco, ¿va? Muy bien, esa sería otra medida protectora o principio del salario. La inembargabilidad del salario, artículos 96 y 97 del Código de Trabajo. Veamos por qué no es embargable el salario. Dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son el 96. Se declaran inembargables. Escuchen. Los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. El 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales al mes. El 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales al mes. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero no menores de 300 quetzales al mes. Y el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Veamos el artículo 97. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta en un 50% cuando se trate de satisfacer obligaciones de pagar alimentos, o sea, las pensiones alimenticias en un juicio oral de alimentos, ¿va? La ley dice que se le deberá dar el 50% de pensión alimenticia a la mujer si es casada y a los hijos, ¿va? Dice presente, o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Eso es en cuanto al artículo, en cuanto a la inembargabilidad del salario, que es una medida protectora o principio del salario. Preferencia del pago, artículo 101 del Código de Trabajo. El artículo 101 se refiere a lo siguiente. Dice preferencia de pago, dice, los créditos por salario no pagados a las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. O sea, es de preferencia para el trabajador, pues, hacer los pagos a los que él tiene derecho por haber dejado de laborar con una empresa, ¿va? Entonces, es preferente el pago que tendrá que hacer a los créditos, ¿va? Por salarios no pagados o las indemnizaciones, ¿va? Y pues ahí hay un montón de incisos que vamos a leerlos. Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426.
Tiene carácter de crédito de primera clase en el caso de juicios universales. Para los efectos de este inciso, el juez del concurso debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de bienes suficientes. Los privilegios a que se refiere el presente artículo solo comprenden su importe de esos créditos o indemnizaciones equivalentes a 6 meses de salarios o menos, ¿va? O sea que deben de tener preferencia estos créditos, ¿va? Estos créditos para que puedan ser pagados con lo que se reciba por la indemnización que reciba el trabajador. Muy bien. Ya vimos las medidas protectoras o principios del salario, ¿verdad? Que son, todo trabajador debe ser equitativamente remunerado, debe haber igualdad salarial para el trabajador, el salario se debe pagar exclusivamente en moneda de curso legal, la inembargabilidad del salario y la preferencia de pago, ¿va? Al pagarle su indemnización, hay preferencia de pagos en algunos créditos, ¿va? Entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Bueno, este tema ya lo vimos, solo que aquí pues no están todas las clases de salarios. Dice, salario ordinario, el que recibe mensualmente el trabajador en forma común, en dinero o en dinero más especie. Salario extraordinario es el que recibe de forma adicional al salario ordinario. Salario completo, que es la suma del salario ordinario y extraordinario, o sea, las horas extras. Salario mínimo es el que por disposición de la ley el patrono está obligado a pagar. Salario devengado es cantidad de dinero que ganan los empleados por trabajar durante un determinado periodo para un empleador, pero que aún no ha sido cobrado. Salario en especie, pues ya dijimos que es en la parte de pagar en productos básicos y el otro 70% pues debe ser pagado en moneda de curso legal. Entonces, anteriormente hablamos de salario ordinario y pues es el pago o el salario que se da por una remuneración mensual y es la más común. El extraordinario pues es el que se recibe fuera de la forma de trabajo ordinario, o sea, de una forma extraordinaria. El salario completo es el salario ordinario, extraordinario que se recibe, ¿verdad? Por trabajar una jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, ¿va? O sea, un tiempo extra. Salario mínimo es el que por disposición de la ley es el de 2.825.10, ¿verdad? Que recibe el trabajador, que es un salario mínimo. Y salario devengado es cantidad de dinero que ganan los empleados por trabajar durante un determinado periodo para un empleador, pero que aún no ha sido cobrado, ¿verdad? O sea, es un tiempo, ¿va? Trabajan 15 días, 10 días, 20 días, un mes, y ese es el salario devengado durante ese tiempo, pero que aún no ha sido pagado, sino hasta el día que se deja de elaborar. Y el salario en especie, pues ya dijimos que es el pago que se da en especies en cuestiones de artículos básicos y el otro 70% pues en moneda de curso legal. Muy bien. Pasaremos a otra diapositiva. ¿Qué vamos a subir esto? Subirlo. Muy bien. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la retribución que el patrono le debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o relación laboral y que ha sido debidamente determinado por la ley. El salario mínimo es hablemos del que está vigente en este momento. Es el pago mínimo a que tiene derecho todo trabajador y que está establecido por la Comisión de Salarios. El salario mínimo es la retribución que el patrono le debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o relación laboral y que ha sido debidamente determinado por la ley, ¿verdad? Toda persona que esté trabajando cuando menos
Por ejemplo, en una gasolinera debe de pagarse el salario mínimo. En una despensa se le debe pagar el salario mínimo. En una farmacia el salario mínimo, porque está establecido en la ley el salario mínimo que debe ganar un trabajador. Muy bien. Pasemos a otra diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver una tabla. Una tabla en donde nos indica de conformidad, dice, con el acuerdo gubernativo número 320-2019, publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2019, se establece el salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2020, ¿verdad? Y dice que el salario mínimo de salario total en actividades no agrícolas es 3,075.10, pero sumado la bonificación e incentivo que es de 250, porque el salario mensual mínimo es 2,825.10, lo que habíamos hablado. Para actividades agrícolas, salario total sería 2,992.37, más la bonificación e incentivo que es de 250, y el salario mensual mínimo es 2,742.43. En esta parte está mal escrita la cantidad, porque el salario total en actividades de exportación y de maquila, el salario total será de 2,831.77 más el incentivo, ¿va? Esta cantidad está mal, el 5,581.77 está mal escrito. Entonces, pero el salario total en cuestiones de exportadora y de maquila sería 2,831.77. ¿Va? Esto incluido el bonificación incentivo, 250 quetzales. Quiere decir que al restarle los 250 al salario mínimo sería como de 2,500 y pico. Ese sería el salario mínimo para las exportadoras o las exportadoras de maquila, va, sencillamente. Muy bien. Veamos otra diapositiva. Bien. Muy bien. Aquí centramos a cómo se establece el salario mínimo y quiénes forman parte de estas comisiones. Muy bien. Comisión Nacional del Salario, dice. ¿Y qué es una Comisión Nacional del Salario? Es un órgano técnico y consultivo de las comisiones paritarias encargadas de asesorar al ministerio en la política general del salario, ¿verdad? Entonces, esta comisión es la encargada o la que realiza un asesoramiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en cuanto a políticas salariales, ¿verdad? Existe otra comisión paritaria del salario mínimo. Este es muy diferente a la Comisión Nacional del Salario. Una es que asesora al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en políticas salariales. Y la Comisión Paritaria del Salario Mínimo es o son los órganos representados por patronos y trabajadores, cuya finalidad es investigación para determinar el costo de vida de los trabajadores y la capacidad económica de las empresas, y recomiendan un monto para el salario mínimo. Esta hace una función bastante diferente, porque la comisión paritaria está conformada por dos trabajadores y un inspector general de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto lo que hacen es hacer una investigación, hacer un censo, cuánto vale la canasta básica, cuánto cuesta un jornal, ¿va? Al día,
cuánto valen algunos artículos de necesidad básica, como también pues investigan al patrono, ¿va? Cómo está económicamente el patrono para poder dar una recomendación para que sea establecido el salario mínimo, ¿verdad? Eso es lo que realizan estas personas y dicen, son las encargadas de realizar una investigación y proponer de común acuerdo un salario mínimo. O sea, estas, a raíz de esa investigación que hacen en Guatemala, en los mercados, en el trabajador, ¿verdad? Ellos investigan, también investigan al patrón o al empresario para ver si es posible aumentar el salario mínimo. Muchas veces se queda en la misma cantidad que está ya establecido, porque establecen de que pues la canasta básica continúa igual, no ha subido y que el patrono pues no tiene la capacidad económica para un aumento de salario mínimo, ¿va? Entonces, esas son las funciones de estas dos comisiones. Comisión Nacional de Salario, que es la que asesora en políticas económicas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y la otra es la que va a dar un dictamen para que proceda al aumento del salario mínimo o a establecer un salario mínimo, dice. Por ejemplo, la DIACO tiene como función realizar una investigación de alza de la canasta básica en los departamentos. En base al resultado, se establecerá el salario mínimo para cubrir esas necesidades. ¿Cuántas comisiones paritarias existen? Existen dos, una para actividades agrícolas y la otra para no actividades agrícolas. Por eso en de hoy se mencionaban actividades agrícolas y se mencionaban actividades de maquilas, ¿verdad? Entonces, la comisión paritaria está compuesta de dos patronos, dos trabajadores y un inspector general de trabajo, ¿verdad? Requisitos para que se pueda optar al cargo de estar en una comisión paritaria del salario mínimo. Y dice que se tiene que ser guatemalteco, ¿verdad? Se tiene que tener más de 21 años, tiene que saber leer y escribir, ser vecino del departamento o de la circunscripción económica, no ser funcionario público, tener buenos antecedentes, ¿verdad? Tiempo que duran en su cargo estas personas de la Comisión Paritaria del Salario Mínimo. Dice que duran 2 años, ¿verdad? Pueden ser reelectos y los han de desempeñar obligatoriamente, salvo que tengan más de 60 años de edad o que demuestren de modo fehaciente que no carecen de tiempo para ejercer dichos cargos, que carecen de tiempo para ejercer. O sea, cuando se está en una comisión paritaria o se es elegido, es obligatorio permanecer dentro de ella, se cumplen los 60, o también que se ha hecho cargo. El nombramiento de estos integrantes de la comisión paritaria se hará o deben de ser nombrados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 20 primeros días del mes de enero de año que corresponda. O sea, cuando sean elegidos, va y se les dará posesión en los primeros 20 días del mes de enero del año que corresponda. Dice que cada asociación patronal, llámese esta CACIP o cámaras, deben de proponer 10 o más candidatos para cada comisión, dentro de los que se han de escoger los más aptos y que reúnan los requisitos de ley. Ahora veamos cuál es el procedimiento para fijar el salario mínimo, que es lo que nos interesa, ¿va? ¿Qué hacen estas comisiones paritarias para fijar el salario mínimo, ¿verdad? Dice, en primer lugar, las comisiones paritarias del salario mínimo deben investigar el costo de la vida de los guatemaltecos para cada actividad económica. Y esta está contemplada en el artículo 111 del Código de Trabajo. Ese sería el procedimiento. 111 dicen. Las comisiones patronales, dicen, no, las comisiones paritarias de trabajo, de salarios mínimos deben tomar en cuenta para mejor llenar su cometido
las encuestas que sobre el costo de la vida levante la Dirección General de Estadística, todos los demás datos que posean, encontrar relativos a su jurisdicción sobre el precio de la vivienda, el vestido y de las sustancias alimenticias de primera necesidad que consuman los trabajadores, así como sobre las posibilidades patronales, las facilidades que los patronos proporcionen a los trabajadores en lo relativo a habitación, tierra para cultivo, leña y demás prestaciones que disminuyan el costo de la vida. Muy bien, ese sería un procedimiento que tiene que realizar la comisión de paritarias del salario, ¿verdad? Como primer punto tienen que hacer una investigación sobre el costo de vida de los guatemaltecos y, como ya dijimos, está establecido en el artículo 111 del Código de Trabajo. Otro punto sería, la comisión paritaria elaborará, después de que ya obtenga esta información, la comisión paritaria elaborará un informe sobre el costo de la vida de los guatemaltecos y lo remitirá a la Comisión Nacional del Salario, o sea, la que dijimos anteriormente, que es la que asesora en políticas de salario al Ministerio de Trabajo. O sea, es decir, la Comisión Paritaria de Salario, después de que haya hecho la investigación sobre la canasta básica, sobre vivienda, ¿verdad? Y otras cosas más, esta enviará su informe a la Comisión Nacional del Salario. Esto está contemplado en el artículo 112 del Código de Trabajo. ¿Y qué hace la Comisión Nacional del Salario al obtener el informe de parte de la Comisión Paritaria del Salario? Dice, la Comisión Nacional del Salario rinde al Ministerio de Trabajo el dictamen razonado dentro del plazo de los 15 días siguientes al recibo de dicho informe. Este está contemplado también en el artículo 112, este procedimiento del Código de Trabajo. Entonces, dice que la Comisión Nacional de Salario deberá mandar un dictamen. Este ya es un dictamen, ya no es un informe, ¿verdad? Este ya es un dictamen razonado dentro del plazo de 15 días después de haber recibido el informe de la Comisión Paritaria de Salario, ¿verdad? Al recibo de dicho informe, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Y también dicen, una copia del dictamen deberá ser enviada a la Junta Monetaria de Banco de Guatemala y otra LICS por parte de la Comisión Nacional de Salarios. Deberá de remitir un dictamen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero también deberá mandar un dictamen, o sea, copia del dictamen a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y otra a LICS. Entonces, tanto el LICS como la Junta Monetaria deberán de remitir dentro del plazo de 30 días algunas observaciones por escrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O sea, la Junta Monetaria y el LICS van a hacerle observaciones al dictamen enviado o a la copia enviada por la Comisión Nacional del Salario, ¿verdad? Pero van a razonarlas y más adelante les voy a decir por qué el LICS y la Junta Monetaria hacen ese razonamiento. Dicen, con esa información, dice ya, el Ministerio de Trabajo envía, o sea, ya con las observaciones hechas por la Junta Monetaria, por el LICS, y ya ha hecho todo este procedimiento, dicen, con esa información, dice, el Ministerio de Trabajo envía informes y dictámenes al organismo ejecutivo para fijar el salario mínimo en cada actividad económica y el organismo ejecutivo emitirá el acuerdo gubernativo donde fije el nuevo salario mínimo. Esto está contemplado en el artículo 113 del Código de Trabajo. Ya se dieron cuenta, ¿va? Todo el procedimiento. Primero la comisión paritaria va a hacer la investigación. La comisión paritaria informa a la Comisión Nacional de Salario. La Comisión Nacional de Salario, pues, hace su dictamen
hace su dictamen y manda una copia al banco, a la Junta Monetaria de los bancos y al ICS, ¿verdad? Y el ICS hace observaciones a este dictamen, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por qué hace ese tipo de observaciones el ICS y la Junta Monetaria de los bancos, ¿va? Entonces, al final de cuentas, el Ministerio de Trabajo, ya teniendo estos dictámenes y tomando en cuenta los razonamientos que hace la Junta Monetaria y el ICS, pues el Ministerio de Trabajo envía a el Ejecutivo los dictámenes correspondientes para que éste fije el salario mínimo en cada actividad económica y el organismo ejecutivo emitirá el acuerdo gubernativo donde se fije el nuevo salario mínimo. Ahora bien, ¿por qué se envía copia del dictamen a la Junta Monetaria? Porque ella vela por la política económica del Estado de Guatemala, ¿va? Si no le conviene, dice, mandan una razón ahí, no, esto no es conveniente para el Estado, ¿va? ¿Y por qué se envía copia del dictamen al ICS? Para ver las cuotas que le corresponden al patrono, así poder otorgarle beneficios al trabajador. Esto está contenido en el artículo 102, segundo párrafo del Código de Trabajo. Entonces, estamos ahí por las cuales se envía este dictamen a esta copia del dictamen a la Junta Monetaria y por qué se envía copia del dictamen al ICS. Al primero, porque vela por la política económica del Estado de Guatemala. Y el segundo, el ICS, para ver las cuotas que le corresponden al patrono, así poder otorgarle beneficios al trabajador, ¿va? Ellos ven estas situaciones, ¿va? Muy bien. Ya vimos el trámite del salario mínimo, ya les indiqué, las comisiones paritarias realizan una investigación desde enero hasta septiembre, se reúnen una vez por semana. Luego las comisiones le rinden un informe a la Comisión Nacional de Salario el 15 de septiembre según el reglamento, porque ya para el otro año pues ya tiene que estar el salario mínimo. El artículo 112 dice que la Comisión Nacional de Salario le debe rendir un informe en 15 días al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Verdad? Ya lo vimos. Vamos a ver otra. De igual manera, se remiten copias del dictamen a la Junta Monetaria y al ICS. El artículo 102 de la Junta Monetaria e ICS deben rendir sus informes en 30 días al Ministerio de Trabajo, que no se les olviden los plazos. Y el artículo 113, que es donde el organismo objetivo debe remitir el acuerdo gubernativo que establece el salario mínimo a regir durante el próximo año. Este trámite es para dar la apariencia de una decisión técnica, pero en la realidad es una decisión política. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. No, pero no he dicho muchas gracias. Volver a la diapositiva, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero pues que hayan comprendido la clase del día de hoy y que Dios los bendiga, que terminen el domingo bien. Cuídense de la pandemia. Dios los bendiga.